un campesino rechazó una fortuna por sus 2 bueyes. Días después, uno se fracturó una pata y el otro cayó gravemente enfermo. Todos en la región dijeron que era un tonto. Luego él se cortó la pierna con un hacha. Su hijo creía que todo era una desgracia. Pero el gobierno reclutó a todos los jóvenes y animales de carga del pueblo, y una tragedia los mató a todos. Solo entonces su hijo comprendió que aquella cadena de desgracias había sido, en realidad, una milagrosa salvación. Hace muchos años, en una tierra lejana donde las estaciones marcaban el ritmo de la vida y el trabajo del campo era el pulso de cada amanecer, vivía un campesino llamado Don Elías. Tenía una pequeña finca cercana a un pueblo tranquilo, rodeada de caminos de tierra y campos dorados por el sol. Su hogar no era grande, ni su vida estaba llena de lujos, pero él se consideraba un hombre bendecido. Don Elías no era rico, pero poseía algo más valioso que el oro, una fe inquebrantable en el propósito divino. Creía firmemente que todo lo que ocurre en la vida, sea bueno o malo, está permitido por Dios con un propósito que a veces el hombre no alcanza a comprender. Había pasado por pérdidas y momentos duros, como todo ser humano, pero nunca permitió que la tristeza lo derrotara. Cada mañana, al mirar sus campos, solía decir con serenidad: Dios da, Dios quita, y siempre sabe por qué lo hace. Su finca había pertenecido a su familia por generaciones. Aunque sencilla, era un refugio de paz, donde el canto de los gallos marcaba el inicio del día, y el susurro del viento entre los árboles recordaba que la vida, con sus pruebas y recompensas, seguía su curso. La familia de Don Elías era pequeña, solo él y su hijo Tomás, un joven fuerte, trabajador y lleno de sueños. Pero en aquella finca también vivían 2 animales muy especiales que, con el tiempo, se habían convertido en parte de la familia. Aquellos 2 animales eran Bruno y Luna. Bruno era un buey imponente, de pelaje marrón oscuro y mirada profunda, con un porte que imponía respeto. Su fuerza parecía inagotable, y cuando tiraba del arado al amanecer, su silueta se confundía con la niebla dorada del campo. Era noble, pero también valiente. Un animal que parecía comprender el alma humana, como si en su interior habitara un antiguo espíritu guardián. A su lado estaba Luna, una bueyla de color crema, de carácter sereno y mirada bondadosa. Bruno representaba la fuerza y Luna la calma. Los 2 animales siempre caminaban cerca de ellos, acompañando a Don Elías y a Tomás en las largas jornadas de trabajo, como si cuidaran de sus pasos. Bruno y Luna eran mucho más que simples animales, eran el sustento y la compañía fiel de aquella familia humilde. Con su fuerza y su lealtad ayudaban a labrar la tierra, a cargar la leña y a transportar al pueblo los productos de la cosecha: maíz, yuca, hortalizas y frutas frescas. En los caminos polvorientos hacia el pueblo, Bruno y Luna avanzaban con paso firme, uno al lado del otro, mientras Don Elías y Tomás guiaban la carreta cargada de frutos. Aquel cuadro, padre, hijo y los 2 bueyes, se había convertido en parte del paisaje mismo del lugar. Todos en el pueblo los conocían, y muchos decían que verlos llegar era como presenciar una escena viva de trabajo, fe y unión. Para aquella familia, Bruno y Luna no tenían precio, eran parte del hogar. Un día, mientras Don Elías y Tomás bajaban al pueblo con su carreta llena de frutas y verduras, el destino quiso ponerlos a prueba. Entre la multitud del mercado, un rico hacendado que paseaba con su sombrero elegante y botas relucientes se detuvo al verlos pasar. Observó con detenimiento a los 2 bueyes, impresionado por su porte, su fuerza y su nobleza. ¡Qué animales tan magníficos!, exclamó el hombre. Amigo, le compro los 2. Le pagaré una fortuna por ellos. Con ese dinero podría vivir sin preocuparse durante mucho tiempo. El murmullo del mercado creció. Todos se acercaron esperando la respuesta del campesino. Algunos pensaban que Don Elías aceptaría sin dudarlo, pero él sonrió con serenidad, acarició el cuello de Bruno, luego el de Luna, y respondió con voz tranquila: Señor, le agradezco su oferta, pero estos animales no están en venta. No son cosas, son parte de mi vida y de la de mi hijo. No hay dinero que pueda pagar lo que significan para nosotros. El hacendado frunció el ceño, confundido, mientras algunos soltaron una carcajada burlona. «Viejo tonto», gritó uno. «Con ese dinero podría comprarse muchos animales». «Sí, y vivir sin trabajar durante años», añadió otro. Don Elías los miró con calma, sin enojo, y respondió con su sabiduría sencilla. «Tal vez tengan razón, pero yo no cambio la paz de mi alma por el brillo del dinero. Todo lo que tengo me lo ha dado Dios, y si un día Él decide quitármelo, sé que también será por un propósito. Nada ocurre sin razón». Un silencio recorrió el mercado. El hacendado, al no obtener una respuesta diferente, se marchó con un gesto de desdén. Tomás, mirando a su padre, sintió orgullo.
Comprendió que aquel hombre no solo trabajaba la tierra, sino que también cultivaba valores que el dinero jamás podría comprar. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas y el cielo se pintaba de tonos dorados y rojizos, don Elías y Tomás regresaban tranquilos a la finca. Los bueyes caminaban cansados, pero firmes, tirando la carreta vacía. Todo parecía en calma, hasta que a mitad del camino un ruido seco quebró la paz del momento. ¡Luna!, gritó Tomás, saltando de la carreta. La bueya había tropezado con un hueco oculto entre ramas del sendero. Su cuerpo se inclinó con un gemido de dolor y cayó al suelo. Una de sus patas delanteras se dobló de forma antinatural. Tomás corrió hacia ella con el corazón acelerado, sintiendo cómo la angustia le quemaba el pecho. Bruno, asustado, bramó con fuerza y comenzó a girar inquieto, sin alejarse de su compañera. «Padre, Luna se lastimó», gritó el joven con la voz quebrada. Don Elías se acercó despacio, con el rostro sereno. Se arrodilló junto al animal, acarició su cuello con ternura y observó la herida con calma. «Hijo, parece que se ha fracturado la pata». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Tomás casi al borde del llanto. «Padre, si Luna no puede caminar, no podremos trabajar como antes». Don Elías respiró hondo, miró al cielo y con voz pausada respondió: «Tomás, no te angusties. Si esto ha pasado es porque Dios así lo ha permitido. Todo lo que sucede, sea bueno o malo, tiene un propósito. A veces, hijo, los golpes más duros son los que traen las lecciones más grandes». En ese momento, unos campesinos que regresaban del pueblo se detuvieron al ver la escena. Observaban con curiosidad y pronto con burla. «Míralo», dijo uno entre risas. «¿Dónde está el propósito divino del que tanto hablas, don Elías? Hace unas horas te ofrecieron una fortuna por esos animales y no quisiste venderlos», añadió otro. «Mira ahora cómo te paga la vida. Eres un necio». Don Elías levantó lentamente la vista, sin enojo ni rencor. Don Elías se quedó en silencio unos segundos mientras el viento soplaba entre los árboles, y luego dijo con voz firme, pero llena de calma: «Algún día entenderán que no todo lo que parece una desgracia, lo es. A veces Dios nos quita algo solo para mostrarnos algo más grande». Los hombres callaron por un instante sin saber qué responder. Tomás, con lágrimas en los ojos, miró a su padre y luego a Luna, que resoplaba de dolor. A su lado, Bruno permanecía inmóvil, observando a su compañera herida con la mirada baja, soltando un bramido triste, como si comprendiera la gravedad de lo ocurrido. El silencio volvió al camino. Mientras los campesinos se alejaban murmurando, don Elías permaneció de pie junto a sus animales, mirando el horizonte con fe. Sabía que aquello no era el final, sino el inicio de algo que aún no podía comprender. Esa tarde, ya entrada la noche, el ambiente en la finca era distinto. El silencio pesaba, roto solo por los suaves gemidos de Luna, que yacía en el establo con la pata vendada. Tomás permanecía a su lado, con los ojos enrojecidos y el corazón encogido. Bruno, el fiel compañero, no se movía de su sitio, observando a la bueya con una tristeza casi humana. Don Elías, en cambio, se mantenía sereno. Había tristeza en su mirada, sí, pero también una profunda paz que no se quebraba ante el dolor. Tomás no lo entendía. No podía comprender cómo su padre podía permanecer tan tranquilo cuando todo parecía desmoronarse. «Padre, ¿cómo puedes estar así de tranquilo?», preguntó al fin con la voz entrecortada. «¿Acaso no te duele verla así?». Don Elías se acercó despacio, apoyó una mano sobre el hombro de su hijo y respondió con calma: «Claro que me duele, hijo. Me duele tanto como a ti. Pero con los años he aprendido algo. Cuando algo sucede, aunque no lo entendamos, hay un propósito detrás. No siempre podemos verlo de inmediato, pero Dios no se equivoca». Tomás bajó la mirada sin poder contener las lágrimas. «No lo entiendo, padre», susurró. Don Elías le sonrió con ternura mientras miraba hacia el cielo oscuro, salpicado de estrellas. «No tienes que entenderlo ahora, hijo. Solo confía. Todo lo que pasa, incluso lo que duele, sucede por un propósito divino». El silencio volvió a llenar el establo. Afuera, el viento soplaba suave entre los árboles, como si la naturaleza entera guardara respeto por aquel momento. Tomás no podía apartar la tristeza de su corazón. Aún no lo sabía, pero aquellas lágrimas serían apenas el comienzo. Las pruebas apenas comenzaban, y aunque hoy todo pareciera un castigo, con el tiempo descubriría que cada dolor estaba tejiendo un bien mayor. Mientras Luna permanecía herida, recostada en el establo, Bruno asumió el peso de todo el trabajo sin quejarse. Era como si entendiera que debía esforzarse por los dos.
Día tras día, aró la tierra bajo el sol ardiente, cargó leña desde los montes y llevó los sacos de maíz hasta el pueblo. Su fuerza parecía inagotable, pero lo que más impresionaba no era su resistencia, sino su lealtad. Cada tarde, cuando regresaban, Bruno se acercaba al establo y se quedaba un rato junto a Luna, rozando suavemente su cabeza contra la de ella, como si quisiera darle aliento. Tomás observaba todo aquello con el corazón dividido. Admiraba la fortaleza de Bruno, pero le dolía ver a Luna sufrir. Don Elías, sereno como siempre, solo decía en voz baja: «Hijo, incluso en el silencio de los animales, Dios nos enseña sobre la fidelidad y el sacrificio». Pasaron algunos días y la huella aún no se recuperaba. Una nueva sombra cayó sobre la finca. Una mañana Emilio notó que el buey no se levantaba. Su respiración era agitada y el sudor le cubría el lomo. Intentaron darle agua, pero el noble animal apenas la probó. La enfermedad había llegado sin aviso. Emilio sintió que el mundo se le venía abajo. Había pasado de cuidar a Luna a ver a su fiel compañero desfallecer. Con los ojos llenos de lágrimas exclamó: «Padre, no me digas que esto también es un propósito de Dios». «Ya hemos tenido suficiente», dijo Emilio con la voz quebrada. «¿Y ahora qué vamos a hacer? Luna todavía no se recupera de su pata y el buey apenas puede levantarse. Ya no tenemos con qué trabajar». Golpeó la tierra con rabia, mientras las lágrimas caían sobre sus manos. «Todo se nos está viniendo abajo, padre. ¿Dónde está ese propósito del que tanto hablas?». Don Ramiro lo miró con compasión, pero su voz se mantuvo firme y serena. «Hijo, la fe no se mide cuando todo va bien, sino cuando todo parece derrumbarse. A veces Dios nos quita algo solo para mostrarnos que lo que verdaderamente importa no está en lo que perdemos, sino en lo que aprendemos». Emilio apretó los puños, impotente. No entendía cómo su padre podía hablar de fe mientras Tinto, el buey que los había acompañado toda la vida, se consumía lentamente. Pero don Ramiro continuó mirando al cielo, ya dorado por el atardecer. «Cada prueba tiene un sentido, aunque nuestros ojos no lo vean todavía. Algún día entenderás que, incluso en medio del dolor, la mano de Dios sigue obrando, hijo». Emilio no respondió. Solo se quedó allí, acariciando el cuello de Tinto, mientras las palabras de su padre resonaban en su mente como un eco lejano que aún no podía comprender. Al día siguiente, el sol apenas asomaba entre las montañas cuando don Ramiro y Emilio salieron a trabajar la tierra. El silencio era pesado. Luna seguía en recuperación y Tinto apenas respiraba en el establo. Padre e hijo caminaban despacio, con el corazón cargado de preocupación. Aún así, don Ramiro sostenía su azadón con la misma calma de siempre. Mientras trabajaban, pasaron por el camino unos campesinos del pueblo. Eran hombres con mejores recursos, con bueyes fuertes y ropas limpias. Al verlos, uno de ellos soltó una carcajada. «¡Don Ramiro!», gritó con tono burlón. «¿Qué pasó con tu buey y tu mula? ¿No que Dios tenía un propósito? Mírate ahora. Tus animales ya no sirven y sigues aferrado a tus rezos. En cambio, los nuestros están fuertes y bien alimentados en el establo, listos para trabajar. Eso sí es bendición», dijo otro entre risas. Los demás rieron. Emilio bajó la mirada sintiendo cómo la rabia le ardía por dentro. Pero don Ramiro, con su semblante tranquilo, dejó el azadón a un lado, se limpió el sudor de la frente y respondió con voz firme y serena. «Sí, mis animales están heridos, pero mi fe no lo está. Ustedes solo ven la pérdida, pero yo sé que detrás de cada caída Dios esconde una enseñanza. No sé cuál es todavía, pero cuando llegue el momento lo entenderán». Los hombres se miraron entre sí y siguieron su camino, aún riendo. Emilio observó a su padre en silencio, sin entender cómo podía mantenerse tan sereno. Pasaron los días, y aunque la finca parecía resistir los golpes de la vida, una última prueba aguardaba en silencio. Una mañana, después de cuidar y alimentar a sus animales, don Ramiro y Emilio fueron al monte a cortar leña. El aire olía a tierra húmeda y esperanza, pero también a cansancio. Tinto seguía débil y Luna aún cojeaba. Padre e hijo trabajaban en silencio, intentando no pensar en su mala suerte. Don Ramiro levantaba el hacha una y otra vez con la misma fuerza de siempre, pero en un descuido la hoja resbaló con la humedad del tronco y se clavó en su pie. El golpe seco quebró el aire. Emilio soltó un grito y corrió hacia su padre. La sangre manchó la tierra y don Ramiro cayó de rodillas. «Padre, no, no», gritó Emilio temblando. «Dios, no puede ser». Su voz se quebró en llanto, mezcla de impotencia y rabia. «¿Por qué nos pasa esto? ¿Qué propósito puede tener esto? Dime, padre, dime que esto tiene sentido. Dime que esto no es malo».
Don Ramiro apretó los dientes, el rostro pálido, pero su mirada seguía serena. Puso una mano sobre el hombro de su hijo y con voz débil pero firme dijo: «No llames malo a lo que aún no ha terminado, hijo». Tomó aire con esfuerzo. A veces, cuando todo parece romperse, es Dios quien está construyendo algo nuevo. Emilio lo miró desconsolado. Las lágrimas le nublaban la vista. «¿Y qué puede salir de esto, padre?», preguntó con desesperación. «Mírate, estás herido, ya no podrás trabajar. Ahora tengo que cuidar de ti y de los animales. Nos quedamos sin fuerza». Don Ramiro esbozó una leve sonrisa, aquella que siempre nacía de la fe. «Tal vez Dios quiera que aprendamos a depender menos de lo que tenemos y más de lo que somos. El dolor, hijo, no siempre llega para destruirnos. A veces llega para despertarnos». Emilio bajó la cabeza y vendó la herida de su padre mientras contenía el llanto. Don Ramiro no se quejaba. «Confía, hijo. Aún no conocemos el final. Y hasta el último suspiro, Dios sigue escribiendo», susurró antes de perder el sentido. Emilio lo sostuvo entre sus brazos, llorando. La tarde cayó despacio sobre el campo, tiñendo de rojo el horizonte, como si el cielo también sangrara. El tiempo siguió su curso y las pruebas parecían no tener fin. Emilio ya no entendía nada. Su corazón estaba cansado, su fe debilitada. Para él, todo lo que ocurría era una cadena de desgracias sin sentido. Pero entonces, el destino mostró su verdadero rostro. El gobierno del país había anunciado un gran proyecto: construir vías ferroviarias que atravesarían las montañas. Se necesitaban hombres jóvenes y animales fuertes. La orden era clara: todos los varones en edad de trabajar debían ser reclutados, junto con los animales que pudieran transportar materiales y víveres. Era obligatorio, nadie podía negarse. La noticia se extendió por toda la región como un viento helado. Los campesinos sabían lo que eso significaba: largas jornadas, peligros constantes y accidentes que muchas veces terminaban en tragedia. Muchos jóvenes jamás regresaban. Un día, los hombres del gobierno llegaron hasta la humilde finca de Don Ramiro. Emilio estaba cortando leña cuando los vio venir a caballo, con sus uniformes y sus listas en la mano. Se acercaron y le dijeron: «Joven, por orden del gobierno deberá acompañarnos. Su fuerza será útil en la construcción. También nos llevaremos sus animales». Emilio sintió como el miedo le recorría el cuerpo. Pensó en su padre herido, en Luna y en Tinto, aún débiles. Entonces, con voz temblorosa respondió: «Señores, mi padre está lastimado. No puede trabajar ni valerse por sí mismo. Mis animales están heridos, no podrían servirles. Si me voy, ¿quién cuidará de ellos?». En ese instante, Don Ramiro, apoyado en su bastón, salió desde la puerta de la casa. Los hombres lo miraron con extrañeza. Vieron su pie vendado, su rostro curtido por los años y la nobleza de su mirada. Tras unos segundos de silencio, uno de los hombres dijo: «Déjenlos, no sirven para el trabajo. Además, si nos llevamos a este joven, su padre quedaría solo, y sus animales también». Y se marcharon. Emilio observó con el corazón encogido cómo los soldados se alejaban, llevándose a los jóvenes del pueblo, a sus amigos, a los mismos que días atrás se habían burlado de ellos. También se llevaban a los animales más fuertes, incluidos aquellos que pertenecían a los hombres que se jactaban de su buena suerte. Las madres lloraban desconsoladas. Los padres miraban con resignación cómo sus hijos desaparecían entre el polvo del camino. Pasaron los meses. Don Ramiro sanó lentamente, y tanto Luna como Tinto recuperaron sus fuerzas. El hogar que antes parecía envuelto en desgracias comenzó a respirar esperanza otra vez. Pero un día llegó una noticia que estremeció a toda la región. Un túnel en la zona de construcción del ferrocarril se había derrumbado. Decenas de jóvenes murieron sepultados y muchos animales también perecieron, agotados por la fatiga y el peso del trabajo. El silencio cubrió los pueblos como un manto de luto. Días después de la tragedia, algunos de los vecinos que antes se habían burlado de Don Ramiro se acercaron a su finca. Llevaban la mirada baja y el corazón quebrado. «Don Ramiro», dijo uno de ellos con voz temblorosa, «usted y su hijo son muy afortunados. Ahora entendemos que todo lo que les ocurrió tenía un propósito. Nosotros fuimos ciegos. Nuestros hijos murieron en el accidente y nuestros animales también. Definitivamente Dios lo ama mucho». Don Ramiro los miró con serenidad y respondió con sabiduría: «No somos afortunados, amigos. Solo aprendimos a confiar cuando no entendíamos. A veces la vida parece quitarnos algo, pero en realidad nos está protegiendo». Los hombres asintieron en silencio y se marcharon cabizbajos.
Emilio, a su lado, comprendió que su padre no solo había salvado su vida, sino que también le había enseñado a ver con los ojos del alma. Mientras los vecinos se alejaban, Emilio sintió un nudo en la garganta. Recordó cada palabra que su padre había pronunciado en los momentos más difíciles. Entonces lo entendió todo. Cada prueba, cada lágrima, cada silencio. Con los ojos húmedos, dijo con voz quebrada: «Padre, ahora lo entiendo todo. La pata fracturada de Luna, la enfermedad de Tinto, incluso tu accidente con el hacha. Si Dios no hubiera permitido todo eso, quizás me habrían llevado con los demás y habría muerto. Tú habrías quedado solo y nuestros animales también habrían perecido». Don Ramiro lo abrazó con fuerza, apoyando su frente en la de su hijo. «Así es, hijo mío», susurró con voz serena. «A veces Dios nos quiebra para apartarnos del camino que lleva al abismo. Lo que parece desgracia muchas veces es su forma de protegernos». Emilio cerró los ojos y por primera vez sintió una paz profunda. Entendió que la fe de su padre no era ingenuidad, sino sabiduría nacida del dolor y de la esperanza. Esa noche, don Ramiro, sentado junto al fuego, miró a su hijo y dijo con calma: «¿Ves, hijo? No llames malo a lo que aún no entiendes. A veces, lo que hoy duele, mañana te salva la vida». Emilio bajó la cabeza conmovido. Había aprendido, al fin, la lección que la vida intentó enseñarle una y otra vez, que incluso en las sombras más densas, la mano de Dios nunca deja de obrar. Todo lo que sucede, sucede por un propósito. Desde aquel día, Felipe nunca volvió a llamar mala suerte a lo que no comprendía. Aprendió que, detrás de cada pérdida, puede esconderse una bendición disfrazada. Luna y Bruno, ya recuperados y fuertes, pastaban tranquilos junto a ellos, como si también entendieran la lección que el destino les había enseñado. Y mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas, don Marcos, su hijo y sus fieles caballos continuaron trabajando la tierra en silencio, con amor y con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Amigos, si llegaron hasta el final de esta historia, déjenme un like, compartan este video y suscríbanse para más relatos como este. Y recuerden, hay más historias esperándolos aquí en su pantalla. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.